Imagina por un instante la vida de un emperador romano. Todos los días, desde el amanecer, cientos de voces reclamaban su atención. Consejeros políticos, generales militares, senadores con sus intrigas, ciudadanos con sus quejas. Y sin embargo, Marco Aurelio, rodeado de caos y presión, se repetía a sí mismo una verdad que aún resuena con fuerza más de 1800 años después. La calma es invencible. No es una frase ligera. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no consiste en gritar más alto que los demás, ni en imponer tu voluntad a cualquier precio. La auténtica fuerza, la que permanece cuando todo se derrumba, es la serenidad interior. Es esa capacidad de mantenerse firme en medio de la tormenta, sin permitir que la tempestad de fuera arrase con la paz de dentro. Vivimos en un tiempo que no es tan distinto al de Marco Aurelio. Nuestras batallas ya no son en campos abiertos con espadas y escudos, pero sí en oficinas saturadas, en calles congestionadas, en pantallas que nunca se apagan. Hoy la guerra se libra contra el estrés, la prisa, las comparaciones constantes, la irritación cotidiana. Y frente a todo ello, muchos creen que la única salida es responder con más ruido, más tensión, más agresividad. Pero esa respuesta es una trampa. Cuanto más reaccionamos sin control, más entregamos nuestro poder. La serenidad, en cambio, es silenciosa. No necesita aplausos, no exige reconocimiento. Es como una roca que resiste la marea. Puede parecer inmóvil, incluso débil, pero es ella la que al final permanece cuando las olas se retiran. Marco Aurelio lo sabía, y por eso dedicaba sus meditaciones no a los demás, sino a sí mismo. Era su recordatorio diario de que, si quería gobernar un imperio, primero debía gobernarse a sí mismo. La calma como arma. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces has perdido la paz por algo pequeño? Un comentario en el trabajo. Un gesto de desprecio. Una mirada que interpretaste como un ataque. En cuestión de segundos, tu mente empezó a crear historias, a fabricar escenarios de venganza, a alimentar el rencor. Y sin darte cuenta, regalaste tu día entero a un instante fugaz. El estoicismo nos enseña que la calma no es pasividad. No significa resignarse o dejarse pisotear. Al contrario, es el escudo más poderoso que podemos portar. Porque quien conserva la calma nunca actúa desde el impulso, sino desde la claridad. Y la claridad es lo que separa la reacción de la respuesta, la debilidad de la fuerza, el ruido de la sabiduría. Marco Aurelio escribía: el que se domina a sí mismo, ningún hombre puede dominarlo. Esa es la esencia. La serenidad es invulnerable porque nace de dentro, no depende de lo que otros hagan o digan. Nadie puede arrebatártela, salvo que tú mismo la entregues. La paz no se pierde de golpe. Algunos creen que un día, de repente, pierden la calma. Pero la verdad es otra. La paz se disuelve lentamente, como una gota tras otra que horada la piedra. Empieza con una palabra hiriente que no supiste dejar pasar. Continúa con una expectativa incumplida que transformaste en frustración. Suma una comparación injusta, una injusticia cotidiana, una pequeña ofensa. Y, sin darte cuenta, todo ese veneno se acumula dentro de ti. Hasta que explotas. El estoicismo nos invita a despertar antes de ese estallido. Nos dice: vigila tu mente. Cuida tu juicio. No entregues tu poder a lo externo, porque lo que hiere no es la situación, sino la interpretación que haces de ella. Si aprendes a proteger esa primera línea de defensa, tu percepción, nadie podrá arrebatarte la serenidad. La serenidad como disciplina diaria. La paz interior no es un don con el que se nace. Es una práctica, una semilla que se cultiva cada día, con cada pensamiento, con cada gesto. Marco Aurelio se recordaba al amanecer: hoy encontrarás personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y agresivas. No lo decía con amargura, sino con preparación. Sabía que esas personas aparecerían, y al anticiparlo se liberaba de la sorpresa y del enojo. ¿Te das cuenta de la sabiduría que encierra esto? La mayoría pierde la calma porque esperaba otra cosa. Porque idealizó el mundo como un lugar justo, amable, ordenado.
Y al chocar con la realidad, con sus injusticias, su caos, su imprevisibilidad, reaccionan con ira. Marco Aurelio, en cambio, se entrenaba para esperar lo inesperado. Y en esa expectativa realista encontraba la serenidad. Cultivar la calma es un entrenamiento diario. Igual que fortaleces tu cuerpo con ejercicio, fortaleces tu mente con disciplina. Cada vez que respiras en vez de gritar, entrenas. Cada vez que eliges el silencio en vez del enfrentamiento, entrenas. Cada vez que priorizas la paz por encima de tener razón, entrenas. Y con el tiempo, esa serenidad deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu naturaleza. La calma en el mundo moderno, quizá pienses, eso era posible para un emperador que podía retirarse a escribir sus reflexiones. Yo no tengo ese lujo, pero es justo al revés. Si alguien con el peso de un imperio sobre los hombros podía encontrar espacios para cultivar la calma, ¿cómo no habrías de hacerlo tú, que enfrentas batallas más pequeñas? La verdad es que no necesitas horas de retiro para entrenar la serenidad. Necesitas conciencia. Conciencia de tu respiración cuando el tráfico se vuelve insoportable. Conciencia de tu tono de voz cuando discutes con alguien que amas. Conciencia de tus pensamientos cuando la frustración amenaza con dominarte. En esos momentos breves, aparentemente insignificantes, decides si entregas tu paz o si la proteges. El mundo moderno está lleno de distracciones, de estímulos que buscan manipular tu atención y tu humor. Cada notificación en el móvil, cada titular alarmista, cada comparación en las redes sociales es una invitación a perder la calma. Y sin embargo, allí mismo está tu oportunidad de practicar. No se trata de huir de la vida, sino de vivirla con firmeza interior. Pregunta para el alma. Detente un segundo y pregúntate, ¿qué es lo que realmente me roba la paz? Tal vez no sean grandes tragedias, sino pequeñas gotas diarias, la prisa, la queja, la impaciencia. Entonces entiende que la serenidad no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital. Porque sin paz todo logro sabe amargo. Con paz incluso lo pequeño se vuelve grande. Marco Aurelio, al final de sus días, no se definía por sus victorias militares ni por su poder político, sino por su capacidad de conservar la calma frente a la adversidad. Ese es el legado que puedes heredar. La certeza de que tu serenidad es tu mayor arma. Hoy, este es el primer paso. Reconocer que la calma no es debilidad, sino la forma más elevada de poder. Que no se trata de conquistar el mundo exterior, sino de conquistar tu propio interior. Que cada día es una oportunidad de elegir. ¿Serás esclavo del ruido o arquitecto de tu serenidad? Detente por un momento y piensa en la última vez que sentiste como la rabia subía por tu pecho. Quizá fue en el tráfico, cuando alguien te cerró el paso sin miramientos. Tal vez en casa, al escuchar una palabra que interpretaste como injusta. O en el trabajo, cuando una crítica inesperada te pareció una ofensa personal. En esos instantes, el cuerpo se enciende como una hoguera. El pulso se acelera, la respiración se vuelve corta, los músculos se tensan. La mente busca respuestas rápidas, casi siempre agresivas. Ese es el momento crítico. Ese segundo diminuto que, aunque parece insignificante, determina el rumbo de todo lo que vendrá después. Porque entre el impulso y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio vive tu libertad. El primer escudo. La respiración. Los estoicos, y entre ellos Epicteto, lo sabían bien. No son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellas. Sin embargo, antes de que tu mente pueda juzgar, tu cuerpo ya ha reaccionado. Por eso, la respiración se convierte en tu primer escudo. Imagina que alguien te lanza una flecha envenenada. Tu instinto sería devolver el ataque, pero si en ese mismo instante levantas un escudo, la flecha no te atraviesa. La respiración es ese escudo invisible. Inhalar profundamente, exhalar con calma, no parece un acto grandioso. Y, sin embargo, es lo que separa a los sabios de los esclavos del enojo. Marco Aurelio se repetía cada mañana que encontraría personas arrogantes, injustas, groseras. No podía controlar cómo serían los demás, pero sí cómo respondería él. Su herramienta más sencilla y más poderosa era la pausa. Una pausa que se manifiesta, ante todo, en la respiración.
La trampa del impulso. El problema no está en sentir el impulso. Sentirlo es humano. El problema está en confundir impulso con decisión. El impulso grita. Responde ya, ataca, defiéndete, demuestra que no eres débil. Pero la decisión, guiada por la calma, susurra. Detente, respira, piensa, elige con claridad. ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo que dijiste en medio de un arrebato? Palabras lanzadas como flechas que, una vez disparadas, ya no pueden retirarse. Quizá pasaron segundos de ira, pero dejaron días de distancia, heridas que tardaron meses en cerrar. El impulso te roba la paz en un instante, pero la respiración te la devuelve. No se trata de negar lo que sientes, sino de gobernarlo. Cuando respiras antes de reaccionar, no estás reprimiendo tu emoción. La estás encauzando. Como un río que, en lugar de desbordarse y destruir, fluye con fuerza y riega los campos. La ciencia de la calma. Hoy la neurociencia confirma lo que los estoicos intuían. Cuando respiras profundamente, activas tu sistema parasimpático, ese que reduce la frecuencia cardíaca, relaja los músculos y calma la mente. Es como enviarle un mensaje a tu propio cuerpo. No estoy en guerra, no necesito pelear. Y en esa calma biológica surge la claridad mental. Piensa en esto. ¿De qué sirve tener razón si pierdes tu paz? ¿De qué sirve ganar una discusión si te consumes por dentro? Respirar es recordarte a ti mismo que tu serenidad vale más que cualquier victoria efímera. La respiración como práctica diaria. Respirar antes de reaccionar no es un truco de emergencia, es una disciplina. Igual que un soldado entrena cada día para estar listo en la batalla, tú entrenas con cada respiración consciente. No esperes al conflicto para practicar. Hazlo en lo cotidiano. Al despertar, toma 3 respiraciones profundas. Al caminar, acompasa tu paso con tu inhalación y tu exhalación. Al conversar, escucha no solo con tus oídos, sino también con tu respiración. De esta manera, cuando llegue el momento de la provocación, no necesitarás recordar una técnica, tu cuerpo ya estará entrenado. La calma será tu respuesta natural. El ejemplo en la vida moderna, imagina la escena. Un compañero de trabajo te lanza una crítica injusta delante de otros. Sientes cómo la sangre hierve, cómo tu orgullo te empuja a responder con dureza. Pero en lugar de ceder al impulso, respiras. Esa simple respiración detiene la avalancha. Y en esa pausa, te das cuenta. ¿Vale la pena que mi dignidad dependa de este instante? ¿No es acaso mi serenidad más valiosa que un comentario pasajero? Esa sola respiración cambia todo. Lo que podría haberse convertido en una discusión amarga, se transforma en un acto de dominio propio. Los demás verán tu silencio no como debilidad, sino como una fuerza que no necesita defenderse. Porque la calma, bien practicada, impone respeto. Respirar es elegir, cada respiración es una elección. Elegir gritar o elegir callar. Elegir reaccionar o elegir responder. Elegir perderte en la ira o elegir mantener la claridad. Y lo que repites, se convierte en hábito. Marco Aurelio decía, tu mente se convierte en aquello a lo que das atención. Si cada día eliges la respiración antes que el arrebato, tu mente se convertirá en una fortaleza. Un lugar donde nadie puede entrar sin tu permiso. El intervalo sagrado, en la tradición estoica, el intervalo entre el impulso y la acción es un terreno sagrado. Allí se juega tu libertad. Allí decides si eres esclavo de tus pasiones o amo de ti mismo. Respirar antes de reaccionar es abrir una puerta hacia ese intervalo. Es recordarte que no estás obligado a responder como el mundo espera, que siempre hay un margen para la sabiduría. Una invitación a la práctica. La próxima vez que sientas la ira subir como fuego, no luches contra ella ni la niegues. Solo respira. Inhala profundo. Exhala lento. Permanece unos segundos en ese espacio. Pregúntate, ¿vale la pena que entregue mi paz a este instante? 9 de cada 10 veces descubrirás que no. Y esa sola decisión marcará la diferencia entre una vida arrastrada por los impulsos y una vida guiada por la serenidad. Conclusión. La libertad en un suspiro. La libertad no consiste en hacer lo que quieras, cuando quieras. La libertad auténtica es poder elegir tu respuesta en cada situación. Y esa libertad comienza en un suspiro.
Respirar antes de reaccionar es el arte de transformar la debilidad en fortaleza, la prisa en claridad, el impulso en sabiduría. Es un recordatorio de que no controlas lo que llega del mundo exterior, pero siempre controlas lo que devuelves al mundo desde tu interior. Hoy, este es tu segundo paso en el camino estoico. Cada vez que la sangre hierva, recuerda que tienes un escudo invisible en tu pecho. Se llama respiración, y con él, ninguna flecha del mundo podrá atravesar tu paz. En la vida cotidiana estamos expuestos a un sinfín de palabras, gestos y actitudes que, si no tenemos cuidado, se cuelan en nuestra mente como cuchillos afilados. No hace falta que alguien nos golpee para sentirnos heridos. A menudo basta un comentario malintencionado, una mirada de desprecio, un silencio cargado de juicio. Y sin darnos cuenta, esas pequeñas ofensas nos acompañan durante horas, incluso durante días, consumiendo nuestra energía y nublando nuestra paz. ¿Por qué sucede esto? Porque confundimos observar con absorber. Porque abrimos la puerta de nuestra mente a todo lo que llega, como si no tuviéramos elección. Pero sí la tenemos. El estoicismo nos recuerda una verdad poderosa. No estamos obligados a aceptar el veneno que otros intentan ofrecernos. La mente como un hogar. Imagina tu mente como una casa. ¿Permitirías que un extraño entrara con los zapatos sucios, pisando tu alfombra, dejando marcas de barro en cada rincón? Seguramente no. Le pedirías que se detuviera en la puerta, que se limpiara los pies, que respetara tu espacio. Entonces, ¿por qué somos tan permisivos con las palabras ajenas? ¿Por qué dejamos que insultos, críticas o rumores entren sin filtro y ensucien nuestra serenidad? Marco Aurelio escribía: si alguien habla mal de ti, recuerda que su opinión no te define. Esa frase es un escudo contra el veneno ajeno. La opinión de otro no es la verdad de tu vida. Solo se convierte en una carga si tú decides cargarla. Observar es poder. Observar no significa ser indiferente ni desconectarse del mundo. Significa reconocer lo que sucede sin convertirlo en un arma contra ti mismo. Cuando alguien te ofende, tienes dos caminos: reaccionar y dejar que la ofensa penetre, o simplemente observarla como quien ve pasar una nube en el cielo. El insulto está ahí, sí. El comentario desagradable existe, sí. Pero tú decides si lo dejas entrar en tu sala interior o si lo contemplas desde la ventana, permitiendo que pase sin manchar nada. Observar es poder porque rompe el automatismo. Es el acto consciente de decir: esto existe pero no me define, no me controla. El veneno solo funciona si lo bebes. Epicteto, uno de los maestros del estoicismo, enseñaba: si alguien intenta herirte, recuerda que eres tú quien elige ser herido. Lo que duele no es la palabra en sí, sino la interpretación que le das. El veneno solo funciona si lo bebes. ¿Cuántas veces has recordado una frase hiriente mucho tiempo después de haberla escuchado? Tal vez la persona que la dijo ya ni siquiera piensa en ello, pero tú sigues dándole vueltas, reproduciéndola en tu mente, permitiendo que hiera una y otra vez. Eso es beber el veneno una y otra vez. El reto estoico es otro. Deja el vaso intacto sobre la mesa. Reconoce que alguien intentó dañarte, pero entiende que ese daño solo se materializa si lo aceptas. Ejemplo en la vida moderna. Piensa en las redes sociales. Un comentario negativo puede arruinar el día de alguien, aunque reciba 100 mensajes de apoyo. ¿Por qué? Porque nuestra mente se aferra a lo negativo como si fuera más real que lo positivo. Pero eso es una ilusión. La próxima vez que alguien deje una crítica injusta en tu vida, sea en persona o en línea, practica el arte de observar sin absorber. Lee, escucha, reconoce, pero no te identifiques con esas palabras. Son reflejo de quien las dice, no de quien las recibe. La mirada estoica. Marco Aurelio proponía mirarlo todo con distancia, como si fueras un observador del teatro de la vida. Si alguien actúa con arrogancia o crueldad, no lo tomes como una afrenta personal. Obsérvalo como un fenómeno natural. El viento sopla, la lluvia cae. Alguien habla con enojo. No es tu elección. Lo único que depende de ti es cómo responderás. Ese distanciamiento no es frialdad, es libertad. Cuando dejas de absorber la carga emocional de los demás, recuperas tu poder. Nadie puede arrastrarte al barro si tú eliges permanecer en tu propio terreno. La práctica del filtro interior, el arte de observar sin absorber, requiere práctica.
No se trata de levantar murallas insensibles, sino de cultivar un filtro interior. Así como eliges con cuidado qué comida pones en tu cuerpo, también puedes elegir qué palabras y gestos permites que nutran tu mente. Un ejercicio sencillo. Cada vez que alguien te diga algo desagradable, haz una pausa mental y pregúntate, ¿esto es verdad? ¿Esto me pertenece? ¿Aporta algo a mi crecimiento? Si la respuesta es no, devuélvelo al remitente. No con odio ni resentimiento, sino con calma. Como quien recibe un paquete equivocado y lo devuelve con una sonrisa, esto no es mío. La libertad de no cargar con lo ajeno, cuando observas sin absorber, te liberas del peso innecesario. Dejas de ser rehén de lo que otros piensan o dicen. Comprendes que cada palabra hiriente habla más de la herida del otro que de tu valor. Y así, tu mente se convierte en un espacio sagrado, donde solo entra lo que nutre, lo que edifica, lo que fortalece. Recuerda, no tienes control sobre las bocas de los demás, pero sí sobre la puerta de tu propia mente. Y esa puerta solo se abre desde dentro. Conclusión. La fuerza de permanecer intacto. El mundo seguirá lanzando críticas, insultos, provocaciones. Eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es tu manera de relacionarte con ello. Puedes seguir absorbiendo y acumulando veneno, o puedes elegir la fuerza estoica, observar sin dejar que te atraviese. Observar sin absorber no es debilidad, es la máxima expresión de dominio propio. Es la serenidad de quien sabe que su valor no depende de lo que otros digan. Es la calma de quien entiende que su paz es demasiado preciosa para entregarla a la ligera. Así, paso a paso, palabra tras palabra, mirada tras mirada, construyes una fortaleza invisible. Una fortaleza que no necesita muros ni espadas, porque está hecha de claridad, de autocontrol y de libertad interior. Pregúntate ahora, ¿cuántas veces hoy dejaste que algo ajeno te atravesara? Y más importante aún, ¿qué pasaría si la próxima vez eligieras simplemente observar y dejar pasar? Vivimos en un mundo que parece enamorado de la confrontación. Basta abrir una red social para ver discusiones interminables sobre política, religión, fútbol o incluso sobre los temas más triviales. Personas que ni se conocen se lanzan ataques como si estuvieran en un campo de batalla. Y lo mismo ocurre en la vida diaria. Discusiones familiares que empiezan por un detalle, debates laborales que se transforman en luchas de ego, pequeños malentendidos que escalan hasta convertirse en muros entre seres queridos. La verdad es que la mayoría de estas disputas no nacen del deseo de encontrar la verdad, sino de la necesidad de tener razón. Y allí está la trampa. Porque cuando tu objetivo es demostrar que el otro se equivoca, ya no buscas claridad, buscas victoria. Y la victoria en una discusión inútil es como ganar una medalla en un juego sin sentido, brillante por fuera, vacía por dentro. El desgaste invisible. Cada discusión estéril consume algo de ti. Consume tu tiempo, tu energía, tu serenidad. Quizá logras ganar y dejar sin palabras al otro, pero ¿a qué precio? Sales agotado, resentido, cargando un peso que no existía antes de empezar. Marco Aurelio lo sabía, y por eso aconsejaba evitar las disputas fútiles, aquellas que desvían el alma de lo esencial. Pregúntate, si al final de una pelea obtengo la razón, ¿qué gano realmente? ¿Un instante de satisfacción? ¿El orgullo de haber vencido al otro? ¿Y qué pierdo? Horas de paz, claridad mental, vínculos dañados. La balanza nunca es justa, porque lo que se pierde es siempre más valioso que lo que se gana. El silencio como victoria. El silencio, cuando se elige con sabiduría, no es cobardía. Es un acto de poder. No responder a una provocación no significa que no tengas argumentos, significa que tu paz pesa más que tu orgullo. Que entiendes que no toda batalla merece tu espada. Piensa en esto. Un fuego necesita combustible para arder. Si alguien intenta discutir contigo, lanza palabras como leños a las llamas. Pero si tú no respondes, el fuego se extingue solo. Tu silencio es la ausencia de combustible. Es el recordatorio de que no todo merece tu reacción. Ejemplo en la vida diaria. Imagina una reunión de trabajo. Un compañero hace un comentario irónico para desacreditarte frente a los demás. La tentación inmediata es devolver el golpe, demostrar que no eres débil.
pero decides callar. Ese silencio pesa más que cualquier respuesta airada. Quien observa se da cuenta de que no te rebajas al mismo nivel. Tu serenidad se convierte en tu defensa. O en casa, en una discusión con tu pareja. El tema empezó siendo pequeño, tal vez un olvido, un malentendido, y va subiendo de tono. Podrías continuar, elevar la voz, insistir en tu punto. O podrías elegir callar, respirar y dejar que el calor del momento se enfríe. Ese silencio no destruye, construye, porque es la base sobre la que luego puede edificarse un diálogo verdadero. La trampa del ego. Lo que nos ata a las discusiones inútiles es el ego. Ese pequeño tirano que susurra. Tienes que demostrar que eres más inteligente, que tienes la última palabra. Pero el ego nunca se sacia. Puedes ganar una disputa y, aún así, sentir que necesitas otra victoria. Es una cadena sin fin. El estoicismo nos libera de esa trampa recordándonos que no necesitamos la aprobación del otro para ser íntegros. Marco Aurelio escribía: lo que piensen de ti es asunto de ellos, no tuyo. Y cuando comprendes eso, dejas de pelear batallas que no te corresponden. La fuerza de retirarse. No siempre retirarse es rendirse. A veces, retirarse es honrar tu tiempo y tu energía. Es entender que lo esencial de tu vida, tu propósito, tu paz, tus relaciones auténticas, no merece ser ensuciado por enfrentamientos banales. Pregúntate, ¿este debate aporta algo a mi vida? ¿Me acerca a la verdad, a la virtud, a la serenidad? Si la respuesta es no, entonces retirarte es la decisión más sabia. No por miedo, sino por claridad. La paz como prioridad. El sabio no mide su fuerza por la cantidad de disputas que gana, sino por la cantidad de disputas que elige no pelear. Esa es la diferencia entre un guerrero que lucha por todo y uno que lucha solo por lo que vale la pena. Cada vez que renuncias a una discusión inútil, no estás perdiendo. Estás protegiendo lo más valioso que tienes, tu serenidad interior. Porque la paz no se regala. Se defiende con decisiones silenciosas. Practicar la renuncia. ¿Cómo se entrena esta actitud estoica? Empieza con pequeños gestos. Cuando alguien en la calle intenta provocarte, elige no responder. Cuando en redes sociales te tientan a entrar en un debate interminable, guarda silencio. Cuando en casa surge una pelea sin sentido, haz una pausa y recuerda que el amor es más importante que tener razón. Con el tiempo, estas pequeñas renuncias se convierten en grandes victorias. Y descubres que tu energía, en lugar de gastarse en confrontaciones vacías, se invierte en lo que realmente importa. Tu crecimiento, tus proyectos, tus relaciones profundas. Conclusión. El triunfo del silencio. La vida está llena de provocaciones, pero no todas merecen tu respuesta. El estoicismo nos invita a elegir nuestras batallas con sabiduría. A recordar que no estamos obligados a competir cada vez que alguien nos desafía. El silencio, lejos de ser vacío, está lleno de significado. Es el lenguaje de los que entienden que la paz vale más que la victoria. Es la señal de que no eres esclavo de tu ego, sino dueño de tu alma. Hoy, este es tu cuarto paso en el camino estoico. Cuando te enfrentes a una disputa inútil, recuerda que la verdadera victoria no es humillar al otro, sino conservar intacta tu serenidad. Porque quien guarda su paz, ya ha ganado la batalla más importante. La vida está llena de momentos que no salen como esperabas. Una crítica inesperada, un fracaso en un proyecto, una palabra hiriente de alguien cercano. Lo habitual es sentir que esas situaciones nos hieren, que la injusticia está fuera y que nosotros somos víctimas de ella. Sin embargo, los estoicos nos enseñaron una lección que cambia por completo la perspectiva. No siempre puedes cambiar lo que sucede, pero siempre puedes reescribir el significado que le das. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de borrarlo ahora mismo. Esa es la clave. Lo que nos daña no es tanto el hecho en sí, sino la interpretación que hacemos. El poder del significado. Imagina que dos personas reciben la misma crítica en su trabajo. Una la interpreta como un ataque personal. No valoran mi esfuerzo, me quieren humillar. La otra la interpreta como una oportunidad.
Quizá hay algo que mejorar. Esto puede ayudarme a crecer. El hecho es el mismo, pero la experiencia es radicalmente distinta. Eso demuestra que la realidad no es lo que ocurre, sino lo que hacemos con lo que ocurre. El mundo externo nos entrega materia prima, pero nosotros decidimos si la convertimos en arma contra nosotros o en herramienta para evolucionar. El hábito de reinterpretar, reescribir el pensamiento no es negar la realidad. No es decir no pasó o no importa. Es aceptar lo sucedido, pero elegir un marco diferente. Es transformar un me atacaron en un me dieron la oportunidad de practicar la paciencia. Es cambiar un fracaso por un aprendizaje. Esta práctica requiere disciplina, porque nuestra mente tiende a dramatizar. El ego busca confirmación constante y convierte cualquier tropiezo en una herida. Pero al entrenar la reinterpretación, poco a poco creamos un nuevo hábito mental, dejamos de ver problemas y empezamos a ver lecciones. Ejemplo en la vida cotidiana. Pensemos en un escenario común. Un amigo no responde a tu mensaje. Tu mente, sin filtro, empieza a inventar historias. Me ignora. Ya no le importo. Quizá está molesto conmigo. Y de repente, sientes tristeza o rabia por una historia que tú mismo creaste. Ahora, imagina que reescribes ese pensamiento. Quizá está ocupado. Tal vez necesita tiempo para sí mismo. No tiene que ver conmigo. El hecho sigue siendo el mismo, el mensaje sin responder, pero la emoción cambia por completo. Lo que parecía un desprecio se convierte en un espacio neutral. Y tu paz permanece intacta. El ejemplo de los estoicos, Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Este principio era el núcleo de su enseñanza. Los estoicos no buscaban un mundo sin dificultades, sabían que eso era imposible. Buscaban una mente tan entrenada que, frente a las dificultades, pudiera reinterpretarlas de manera que fortalecieran en lugar de destruir. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, escribía en sus meditaciones, no para cambiar al mundo, sino para recordarse a sí mismo que podía cambiar su visión sobre él. Ese es el ejemplo más grande. Un emperador que no se engañaba sobre la dureza de su vida, pero que encontraba serenidad en su manera de pensar. De víctima a protagonista, cuando no reescribes tus pensamientos, vives como víctima. Todo lo que pasa afuera tiene poder sobre ti. Si alguien te critica, sufres. Si alguien te ignora, sufres. Si algo falla, sufres. Es como si fueras un muñeco arrastrado por el viento de las circunstancias. Pero cuando decides reinterpretar, recuperas el control. Dejas de ser marioneta y te conviertes en protagonista. El mundo ya no dicta tus emociones. Tú decides qué significado dar a cada situación. Eso es libertad. Y esa libertad empieza en tu mente. Ejercicios de reinterpretación. ¿Cómo entrenar esta actitud? Aquí algunos pasos prácticos. Reconoce el hecho desnudo. Pregúntate, ¿qué ocurrió realmente? Sin adornos, sin interpretaciones. Ejemplo. Mi jefe dijo que el informe tenía errores. Detecta la interpretación automática. Quizá piensas, me humilló, no confía en mí. Crea una alternativa constructiva. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? O, ¿qué otra explicación menos negativa podría haber? Elige conscientemente la nueva interpretación. Decide que, aunque no controles lo que pasó, sí controlas cómo lo ves. Con la práctica, este proceso se vuelve natural. Y lo que antes era fuente de dolor se convierte en fuente de sabiduría. El ejemplo del fracaso. El fracaso es, quizás, la experiencia que más necesita reinterpretación. La mayoría lo ve como una sentencia. No sirvo, no puedo. Pero los estoicos lo miraban como una oportunidad de ejercitar la resiliencia. Cada caída es, en realidad, un entrenamiento. Cada error es una invitación a mejorar. Marco Aurelio lo decía. Lo que impide la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. En otras palabras, lo que hoy parece obstáculo mañana se convierte en impulso. Una mirada transformadora. Reescribir el pensamiento no significa pintar de colores falsos la vida, sino verla desde un ángulo más sabio.
Es la diferencia entre mirar una piedra en el camino como un impedimento o como un escalón. La piedra es la misma, pero tu manera de verla decide si tropiezas o si subes. Y esa elección está siempre en tus manos. Nadie más puede hacerla por ti. Conclusión. Tu mente como autor, el mundo escribirá situaciones sobre las páginas de tu vida. Algunas serán dulces, otras amargas, muchas inesperadas. Pero tú eres el autor de las notas al margen, de la interpretación que acompaña cada línea. Reescribir el pensamiento es tomar la pluma y decidir que no serás víctima del guión, sino coautor de tu historia. Que cada crítica puede ser un maestro, cada fracaso una semilla, cada dificultad un entrenamiento. Hoy, este es tu quinto paso en el camino estoico. No intentes cambiar lo que escapa a tu control, cambia la manera en que lo piensas. Porque al reescribir tu mente, reescribes tu destino. Gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que el mundo hace, sino de lo que esperábamos que hiciera. Las decepciones más dolorosas casi nunca nacen de hechos objetivos, sino de expectativas incumplidas. Esperábamos que alguien nos tratara con la misma lealtad con la que nosotros lo tratamos. Esperábamos gratitud, comprensión, respeto. Y al no recibirlo, sentimos la punzada de la frustración, como si la vida nos hubiera fallado. Pero los estoicos nos enseñaron que esa es una ilusión peligrosa. No es la vida la que nos falla. Somos nosotros quienes nos encadenamos a una imagen irreal de los demás. La raíz de la decepción, Marco Aurelio lo resumió con sencillez. Espera que los hombres actúen como son, no como tú querrías que fueran. En esa frase se encierra una verdad liberadora. Nadie puede dar lo que no tiene. Quien no ha cultivado la paciencia, difícilmente será paciente contigo. Quien no conoce la gratitud, no sabrá agradecerte. Quien vive atrapado en su propio egoísmo, no podrá corresponder a tu generosidad. La decepción, entonces, surge porque exigimos frutos dulces de árboles que aún están secos. Y en lugar de aceptar la realidad, nos aferramos a lo que debería haber sido. Esa distancia entre lo que es y lo que esperamos que sea es el terreno fértil de la frustración. El espejismo de la reciprocidad. Uno de los mayores engaños de la mente es creer que los demás actuarán como nosotros actuaríamos. Si yo soy leal, espero lealtad. Si yo soy justo, espero justicia. Si yo soy honesto, espero honestidad. Y aunque ese ideal suene noble, la vida nos muestra una y otra vez que no funciona así. No todos han recorrido el mismo camino que tú. No todos poseen la misma conciencia, ni la misma experiencia, ni la misma educación emocional. Pretender que alguien actúe con tu nivel de responsabilidad o sensibilidad es como exigir a un niño que comprenda lo que solo un adulto comprende. Liberarse de las expectativas no significa volverse frío o indiferente. Significa comprender que cada persona actúa según lo que sabe, según el nivel de conciencia en el que se encuentra. Y al aceptar esto, proteges tu corazón de un sufrimiento innecesario. El ejemplo cotidiano. Imagina que ayudas a un compañero de trabajo en un proyecto difícil. Le dedicas horas extras. Pones tu talento a su servicio. Y cuando llega su turno de devolverte el favor, desaparece. Tu primera reacción puede ser la rabia. ¡Qué injusto! Yo habría hecho todo por él, y él no mueve un dedo por mí. Pero observa, esa rabia no surge del hecho en sí, sino de la expectativa de que él actuaría como tú lo harías. Si borras esa expectativa, el hecho se convierte simplemente en lo que es, una persona que no supo corresponder. Eso habla de él, no de ti. Y tú conservas tu paz. La enseñanza de Epicteto. Epicteto decía, no exijas que los acontecimientos sucedan como deseas. Acéptalos tal como suceden y vivirás serenamente. Lo mismo se aplica a las personas. No exijas que actúen como deseas. Obsérvalas como son. Acéptalas en su nivel de conciencia. Eso no significa justificar abusos ni mantener relaciones dañinas, sino soltar la ilusión de que el otro será un reflejo exacto de ti. Cuando dejas de esperar reciprocidad perfecta, descubres una nueva libertad. Puedes seguir siendo leal, justo, honesto, no porque los demás lo sean contigo, sino porque esos valores forman parte de tu esencia. Tu virtud no depende de la respuesta ajena. El amor sin cadenas.
Aceptar a los demás como son no solo libera tu mente, también transforma tus relaciones. Porque cuando amas con expectativas, en realidad no amas. Negocias. Das esperando recibir, entregas esperando devolución. Y al no obtenerla, el amor se transforma en resentimiento. El amor estoico, en cambio, es un acto libre. Es sembrar sin obsesionarse por la cosecha. Es dar porque tu naturaleza es dar, no porque esperes retorno. Es comprender que tu recompensa está en ser fiel a ti mismo, no en la reacción de los demás. La fortaleza de la aceptación. Aceptar no es resignarse. No es bajar la cabeza y soportar cualquier cosa. Aceptar es mirar la realidad de frente y actuar desde ella, no desde la ilusión. Si una persona no cumple con tus valores, puedes elegir no compartir tu camino con ella. Pero esa decisión nace de la claridad, no de la amargura. La aceptación te fortalece porque te libra de luchar contra lo inevitable. Es inútil enfadarse con la naturaleza del fuego porque quema o con la del agua porque moja. Igual de inútil es enfadarse con alguien por ser quien es. Lo sabio es reconocerlo y actuar en consecuencia. Ejercicio de liberación. La próxima vez que alguien te decepcione, haz este ejercicio. Respira profundamente. Pregúntate, ¿qué esperaba yo de esta persona? Reconoce que esa expectativa era una proyección tuya, no una obligación suya. Di para ti mismo: yo sembré mi parte. Lo demás no me pertenece. Este sencillo acto corta la cadena del resentimiento y devuelve el poder a tus manos. La verdadera responsabilidad. Solo hay un terreno sobre el cual tienes control absoluto: tus propias acciones. Tú decides si eres justo, si eres leal, si eres agradecido. Eso es responsabilidad verdadera. Pretender controlar las acciones de los demás es condenarte a la frustración perpetua. Marco Aurelio lo repetía: elige no ser herido y no lo serás. Lo que te hiere no es el acto ajeno, sino la expectativa no cumplida. Conclusión. La paz de soltar, liberarse de las expectativas no significa renunciar a la esperanza de un mundo mejor, sino soltar la ilusión de que el mundo se adaptará a tu manera de ser. Significa vivir con los ojos abiertos, viendo a cada persona como es, sin disfraces, sin idealizaciones. Y desde esa claridad, actuar con sabiduría. Dar sin esperar, amar sin cadenas, retirarte sin odio cuando sea necesario. Así, tu paz ya no depende de lo que otros hagan o dejen de hacer. Tu paz se convierte en una conquista interna, invulnerable. Hoy, este es tu sexto paso en el camino estoico. Acepta a los demás como son, no como tú quisieras que fueran, porque al soltar las expectativas, descubres la libertad más grande. La de vivir sin decepciones innecesarias y con un corazón ligero. Las emociones no aparecen de la nada. Antes de que una idea se forme en tu cabeza, tu cuerpo ya ha reaccionado. Cuando la ira comienza a surgir, los hombros se tensan, la respiración se acelera, los puños se aprietan, la mandíbula se endurece. El cuerpo se prepara para la batalla antes de que la razón haya tenido tiempo de intervenir. Por eso, para los estoicos, aprender a gobernar el cuerpo era el primer paso hacia el dominio de la mente. El lenguaje silencioso del cuerpo. El cuerpo habla, aunque no siempre lo escuchamos. Cada emoción tiene su huella física. La tristeza se siente como un peso en el pecho, el miedo como un nudo en el estómago, la ira como calor en el rostro y rigidez en los músculos. Estas señales no son enemigas, son mensajeros. Pero si no aprendemos a reconocerlas y a regularlas, terminan siendo cadenas que nos arrastran. Marco Aurelio lo sabía. En medio de las tensiones de gobernar un imperio, comprendía que la serenidad debía manifestarse no solo en pensamientos, sino también en gestos, en posturas, en la manera de habitar el propio cuerpo. Porque un cuerpo en calma envía un mensaje a la mente. No estamos en peligro, podemos pensar con claridad. La furia es física antes que mental. Epicteto enseñaba que primero debemos controlar lo visible, nuestras expresiones, nuestros movimientos, nuestro tono de voz. Solo después podremos dominar lo invisible, los pensamientos. Y es cierto, la furia comienza en el cuerpo. Un corazón que late con violencia es terreno fértil para ideas violentas. Una respiración agitada alimenta pensamientos agitados.
Por eso, si logras relajar tu cuerpo en medio de la provocación, abres un espacio de libertad. Es como apagar el fuego antes de que se convierta en incendio. Lo físico se convierte en la llave de lo mental. Ejercicio de autocontrol físico. Imagina que alguien te insulta en la calle. El impulso automático es tensar todo el cuerpo, como un animal dispuesto a atacar. En ese instante, prueba algo diferente. Suelta los hombros. Abre las manos en lugar de cerrarlas. Respira lenta y profundamente. Afloja la mandíbula. Este gesto aparentemente simple rompe el ciclo del enojo. Envías a tu mente un mensaje distinto. No necesitamos luchar. Estamos a salvo. Y ese mensaje cambia el curso de tus pensamientos. El cuerpo como espejo del alma, tu cuerpo refleja tu estado interior, pero también lo moldea. Si caminas encorvado, con el rostro fruncido y la respiración corta, tu mente se impregnará de ansiedad y tristeza. Si adoptas una postura firme, respiras con calma y mantienes la frente serena, tu mente responderá con claridad y equilibrio. Los estoicos comprendían esta reciprocidad. Por eso, no solo entrenaban su intelecto, también cuidaban su cuerpo con disciplina. El ejercicio, la sobriedad, la resistencia física eran parte de su filosofía. No para la vanidad, sino para fortalecer el carácter. El ejemplo de Marco Aurelio. Imagina a Marco Aurelio, rodeado de consejeros en medio de una crisis. Todos gritan. Cada uno exige una decisión rápida. Él, en lugar de dejarse arrastrar por la tensión, se sienta erguido, respira con calma, mantiene su voz baja pero firme. Su cuerpo transmite serenidad. Y esa serenidad se contagia. Los demás, al ver su compostura, se tranquilizan. Su dominio físico se convierte en dominio de la situación. Ese es el poder de gobernar el cuerpo. No solo transformas tu mente, también transformas el ambiente a tu alrededor. La disciplina diaria, dominar el cuerpo no se logra en un momento de crisis si no lo has entrenado en la rutina. Cada día es una oportunidad de práctica. Al despertar, estírate y respira profundamente antes de mirar el teléfono. Al caminar, presta atención a tu postura, erguida pero relajada. Al hablar, cuida el tono de tu voz, que sea firme sin ser agresivo. Al final del día, dedica unos minutos a relajar conscientemente tus músculos, soltando la tensión acumulada. Estos pequeños actos, repetidos a diario, forjan un cuerpo que coopera con la serenidad en lugar de sabotearla. La tentación del descontrol. Quizá pienses, pero cuando me enojo, no puedo controlar mi cuerpo. Precisamente ahí está la lección estoica. No se trata de esperar a que el cuerpo te obedezca sin entrenamiento, se trata de educarlo poco a poco. Igual que un caballo salvaje no se doma de un día para otro, tu cuerpo necesita disciplina para responder con calma en momentos de tensión. Cada vez que eliges relajar en lugar de tensar, estás domando ese caballo. Y con el tiempo, cuando llegue la tormenta, tu cuerpo ya sabrá cómo comportarse. La unión inseparable. Cuerpo y mente no son enemigos, son aliados. Uno influye en el otro de manera constante. Dominar solo la mente sin cuidar el cuerpo es como intentar construir sobre cimientos débiles. Dominar el cuerpo sin cultivar la mente es como tener un barco fuerte pero sin brújula. La sabiduría estoica consiste en alinear ambos. Un cuerpo sereno que sostiene una mente clara. Conclusión. El templo del autocontrol. Tu cuerpo es el primer templo en el que habita tu alma. Si lo llenas de tensión, tu mente será un campo de batalla. Si lo gobiernas con calma, tu mente encontrará espacio para la claridad. Hoy, este es tu séptimo paso en el camino estoico. Aprende a dominar tu cuerpo para dominar tu mente. Relaja cuando todo grite por tensión. Respira cuando el impulso te empuje a reaccionar. Camina erguido incluso cuando la vida intente doblarte. Porque quien gobierna su cuerpo no es esclavo de sus pasiones. Y quien conquista esa primera frontera se convierte en dueño de sí mismo. Muchas veces creemos que la fortaleza consiste en resistirlo todo. Aguantar ambientes tóxicos, soportar conversaciones agresivas, convivir con personas que nos drenan, como si la verdadera virtud fuera permanecer en medio del veneno sin inmutarse.
Pero los estoicos nos enseñaron otra lección, más sabia y más humana. No se trata de resistir lo que destruye, sino de alejarse de lo que envenena el alma. El veneno invisible. Existen lugares y personas que, sin levantar la voz, van minando nuestra serenidad. Una oficina donde reina la envidia. Una relación donde siempre se nos pone a prueba. Un grupo de amigos donde la conversación gira en torno a críticas y quejas. Al principio parecen detalles menores, pero poco a poco nos damos cuenta de que, después de pasar tiempo en esos espacios, salimos agotados, irritables, debilitados. El veneno no siempre llega en forma de insulto directo. Muchas veces se disfraza de ironía, de sarcasmo, de negatividad constante. Y lo peor es que, si permanecemos demasiado tiempo allí, empezamos a contagiarnos. Adoptamos la misma mirada amarga. Repetimos las mismas quejas. Interiorizamos la misma desesperanza. Epicteto y el arte de apartarse. Epicteto, maestro de la claridad, lo expresó con firmeza. Aléjate de lo que no fortalece tu alma. No dijo resiste, no dijo tolera, no dijo acostúmbrate. Dijo, aléjate. Porque no todo merece tu presencia. No todo lugar merece tu energía. No toda compañía merece tu tiempo. Alejarse no es un acto de cobardía, es un acto de amor propio. Es reconocer que tu paz es demasiado valiosa como para dejarla expuesta a quienes se alimentan del conflicto. Es comprender que tu serenidad no es negociable. La confusión con la fortaleza, algunos piensan, si me voy, soy débil. Pero la verdadera debilidad es permanecer en un ambiente que te corroe, solo por miedo al qué dirán o por la costumbre de no soltar. La fortaleza, en cambio, es reconocer cuando una situación ya no aporta nada a tu crecimiento y tener el coraje de marcharte. Marco Aurelio lo decía con otra imagen. La mente necesita un espacio propio, libre de ruido, donde pueda ordenar lo que es esencial. ¿Cómo puede la mente encontrar ese espacio si la mantenemos constantemente sumergida en la confusión de los demás? Ejemplo en la vida cotidiana. Piensa en una relación marcada por la manipulación. No hay gritos, pero hay comentarios que te hacen sentir pequeño, insinuaciones que erosionan tu confianza, actitudes que minan tu alegría. Decides quedarte porque no es tan grave, porque quizá cambie, porque es lo que me tocó. Con el tiempo, tu alma se va marchitando. Tu mirada pierde brillo, tu risa se apaga. Y un día te das cuenta de que el costo de quedarte ha sido demasiado alto. Allí es donde la enseñanza estoica brilla. No tienes que vivir atado a lo que destruye tu espíritu. Puedes alejarte. Y hacerlo no con odio ni resentimiento, sino con la serenidad de quien cuida lo más sagrado, su paz interior. La retirada sin resentimiento. Alejarse no siempre significa cortar con violencia. Muchas veces basta con tomar distancia emocional, con no entrar en ciertos juegos, con no responder a provocaciones. Puedes permanecer en un lugar sin que ese lugar penetre en ti. Puedes escuchar una crítica sin hacerla tuya. Puedes estar presente físicamente, pero mantener un espacio interior inaccesible. Y cuando sea necesario, también puedes marcharte por completo. Salir de un trabajo que consume tu alma. Romper con una relación que te encadena. Cambiar de círculo social para encontrar personas que eleven en lugar de hundir. Ese acto de retirada, hecho desde la claridad, es una forma silenciosa de honrarte a ti mismo. El ambiente como espejo. Los ambientes que eliges son espejos de tu alma. Si te rodeas de gritos, vivirás a gritos. Si te rodeas de quejas, tu vida se volverá una queja constante. Pero si eliges rodearte de serenidad, de conversaciones elevadas, de personas que buscan crecer, tu alma florecerá. No podemos controlar todo lo que el mundo nos presenta, pero sí podemos elegir dónde poner nuestras raíces, y esas raíces, si se hunden en terreno tóxico, darán frutos amargos. Pregunta esencial. Cada vez que te encuentres en un ambiente que te incomoda, hazte esta pregunta. ¿Este espacio me eleva o me derrumba? Si la respuesta es me derrumba, ya sabes lo que debes hacer. La claridad estoica no necesita más argumentos. El valor de proteger tu energía. La vida es corta y tu energía es limitada. Gastarla en espacios que te arrastran es un desperdicio irreparable.
Proteger tu energía no es egoísmo, es responsabilidad. Porque cuanto más íntegro y sereno estés, más podrás dar a los demás desde tu abundancia, y no desde tu agotamiento. Alejarte de lo que te desequilibra no significa abandonar a las personas, significa no abandonar tu propia esencia. Significa elegir dónde puedes crecer y dónde no. Significa priorizar lo esencial sobre lo accesorio. Conclusión. La dignidad de apartarse. La sociedad aplaude a quien se queda y resiste, pero rara vez reconoce la dignidad de quien se aparta. Y sin embargo, en el silencio de esa retirada se esconde una victoria profunda, la victoria sobre la presión externa, sobre el miedo al juicio, sobre la costumbre que ata. Hoy, este es tu octavo paso en el camino estoico. Aléjate de lo que no fortalece tu alma. Hazlo sin rencor, sin odio, sin necesidad de justificarte. Hazlo con la serenidad de quien sabe que su paz es su mayor tesoro. Porque quien sabe retirarse a tiempo, nunca se pierde a sí mismo. Cuando alguien nos hiere, la primera reacción suele ser la ira. Sentimos un impulso casi automático de devolver el golpe, de responder con la misma moneda, de demostrar que no somos débiles. Sin embargo, ese impulso, por más humano que sea, casi nunca nos conduce a la paz. Nos arrastra, nos envenena y nos convierte en reflejo de aquello que criticamos. Los estoicos comprendieron algo esencial. La mayoría de las veces, cuando alguien actúa con crueldad, arrogancia o desprecio, no lo hace porque tenga un poder real sobre nosotros, sino porque está dominado por su propio dolor, su ignorancia o su inseguridad. Y si entendemos eso, en lugar de odio, lo que pueden hacer en nosotros es compasión. Esa es la raíz de lo que llamamos empatía estoica. La mirada de Marco Aurelio. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: cuando te insulten, piensa, esta persona actúa así porque cree que debe hacerlo. Si conociera lo que es bueno y justo, no lo haría. Esta reflexión transforma por completo la dinámica del conflicto. En lugar de ver al otro como un enemigo, lo ves como un ser humano atrapado en su propia oscuridad. Y eso cambia tu respuesta. Ya no te rebajas al mismo nivel. Ya no reaccionas con rabia. Eres capaz de mantener la calma porque comprendes que su ataque no habla de ti, sino de él. Ver el dolor detrás del ataque. Cada persona carga con batallas invisibles. El que grita quizá está dominado por la frustración. El que humilla quizá oculta una profunda inseguridad. El que desprecia tal vez teme ser despreciado. Y aunque eso no justifica su conducta, sí explica su origen. La empatía estoica no consiste en permitir abusos ni en justificar lo injustificable. Consiste en mirar más allá del gesto ofensivo y reconocer el dolor oculto que lo provoca. Esa mirada no solo desarma tu ira, también te protege de ser contaminado por la amargura ajena. Ejemplo en la vida diaria. Imagina que un desconocido te insulta en la calle sin motivo. Lo fácil sería responder con la misma agresividad. Pero si te detienes un segundo, si respiras y piensas, esta persona está atrapada en algo que no tiene nada que ver conmigo, entonces recuperas tu libertad. No caes en su juego. No permites que su veneno entre en tu alma. O en un contexto más cercano, un familiar que siempre critica, que nunca reconoce tus esfuerzos. Puedes pasarte la vida discutiendo con él, exigiendo gratitud, acumulando resentimiento, o puedes mirarlo con ojos diferentes. Su incapacidad de valorar no es un reflejo de mi valor, es un reflejo de su limitación. Esa comprensión, aunque no cambia al otro, te cambia a ti. La compasión como escudo, la empatía, lejos de ser debilidad, es un escudo invisible. Porque cuando comprendes al otro, ya no reaccionas desde la herida. Te conviertes en observador, no en víctima. Y al no absorber su veneno, conservas tu fuerza. Epicteto lo decía con claridad. Cuando alguien te provoca, recuerda que es su opinión, no la tuya. Si no la aceptas, no te afectará. La compasión actúa del mismo modo. Es la decisión consciente de no aceptar el veneno, sino de transformarlo en entendimiento. La práctica de ponerse en el lugar del otro, el ejercicio estoico de la empatía no requiere justificar, pero sí comprender. Pregúntate, ¿qué dolor puede estar cargando esta persona? ¿Qué miedo puede estar ocultando? ¿Qué limitación de conciencia la lleva a actuar así?
Estas preguntas no excusan, pero te ayudan a no personalizar el ataque. Y cuando dejas de personalizar, dejas de sufrir innecesariamente. El ejemplo de la historia. Incluso los grandes emperadores fueron insultados y desafiados. Marco Aurelio, en lugar de responder con venganza, buscaba siempre la perspectiva de la empatía. Si alguien actuaba injustamente, pensaba que lo hacía por ignorancia, no por maldad absoluta. Esa visión le permitía conservar la serenidad incluso en medio de la traición y la ingratitud. En nuestro tiempo, el principio es el mismo. No controlamos las actitudes de los demás, pero sí podemos entrenar nuestra mirada. Y esa mirada compasiva nos da una ventaja que pocos poseen. La capacidad de permanecer en paz en medio del conflicto. La empatía no es sumisión. Conviene repetirlo. Practicar la empatía estoica no significa tolerar abusos. No significa quedarse donde se nos destruye. Significa retirarse sin odio, poner límites sin rencor, alejarse sin resentimiento, porque cuando entiendes que el otro actúa desde su dolor, ya no necesitas vengarte, solo necesitas preservar tu paz. La empatía te libera del círculo de la venganza. Te recuerda que tu dignidad no depende de cómo te tratan, sino de cómo eliges responder. El fruto de la empatía, quien practica la empatía descubre algo extraordinario. La rabia pierde poder. Los insultos se convierten en ecos lejanos. Los conflictos ya no desgastan, porque la mente permanece firme, centrada en lo esencial. Y además, la empatía abre puertas inesperadas. Muchas veces, un gesto de comprensión desarma al que agrede. Una respuesta serena rompe el ciclo del enfrentamiento. La calma inspira calma. Conclusión. Ver más allá del ataque. Practicar la empatía estoica es, en última instancia, ver más allá de lo evidente. Donde otros ven un enemigo, tú ves un ser humano confundido. Donde otros ven un ataque, tú ves una oportunidad de fortalecer tu dominio propio. Hoy. Este es tu 9º paso en el camino estoico. Responde al insulto con compasión, a la injusticia con claridad, a la crueldad con comprensión. No porque el otro lo merezca, sino porque tu paz lo exige. Porque la verdadera fortaleza no está en devolver el golpe, sino en mantener intacta tu serenidad cuando el mundo te empuja a perderla. Y la empatía es el arma más silenciosa y poderosa para lograrlo. La vida moderna está llena de distracciones. Corremos de un lado a otro, resolviendo pendientes, contestando mensajes, respondiendo a provocaciones, acumulando preocupaciones. Y en medio de ese ruido constante, olvidamos una verdad sencilla. No todo merece nuestra atención. Gran parte de lo que nos irrita, lo que nos roba energía, lo que nos arrastra hacia la ansiedad, no es esencial. Los estoicos comprendieron que la clave de la serenidad no está en intentar controlarlo todo, sino en elegir con cuidado dónde ponemos nuestra energía. Priorizar lo esencial es un arte. Es la disciplina de mirar cada situación y preguntarse: ¿esto tendrá importancia dentro de 5 días? ¿Dentro de 5 años? El error de dar peso a lo trivial. Piensa en la última vez que te enfadaste. Tal vez fue por una fila que avanzaba demasiado lenta. O porque alguien hizo un comentario cortante. O porque no encontraste algo en su lugar. En el momento, parecía enorme. Pero si lo miras con distancia, ¿qué importancia real tuvo? La mayoría de las discusiones y preocupaciones que consumen nuestras horas son como humo, se desvanecen rápido, pero mientras duran, nos ciegan. Darle importancia a lo trivial es como cargar piedras pequeñas todo el día. Una no pesa, pero juntas terminan aplastándote. Epicteto y la atención a lo esencial. Epicteto lo enseñaba con firmeza. La felicidad depende de la atención a lo esencial. Es decir, tu vida se define no tanto por lo que te sucede, sino por lo que decides considerar importante. Si das valor a lo mínimo, tu vida se vuelve mínima. Si das valor a lo profundo, tu vida adquiere profundidad. La mente, igual que un jardín, florece en aquello que riegas. Si riegas la queja, crecerá la amargura. Si riegas la gratitud, florecerá la serenidad. La pregunta es: ¿qué estás cultivando cada día con tu atención? El filtro de la perspectiva. La práctica estoica nos invita a usar un filtro sencillo.
Antes de reaccionar a cualquier molestia, pregúntate si recordará en el futuro. ¿Importará esta ofensa dentro de una semana? ¿Este contratiempo marcará tu vida dentro de 10 años? Si la respuesta es no, no merece tu paz. Este filtro es como una linterna en la oscuridad. Ilumina lo esencial y deja en penumbra lo que no vale la pena. Te ayuda a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo ruidoso y lo trascendente. Ejemplo en la vida cotidiana. Imagina que alguien te corta el paso en el tráfico. Tu primera reacción es enfado. Tu cuerpo se tensa, tu mente empieza a protestar. Pero si aplicas el filtro, te preguntas, ¿recordaré esto mañana? ¿Será relevante en una semana? La respuesta evidente es no. Y al recordarlo, tu enojo se disuelve. Recuperas tu energía para lo que realmente importa. Lo mismo ocurre en relaciones personales. A veces acumulamos resentimiento por gestos pequeños. Una palabra mal dicha, un olvido, un detalle sin importancia. Y dejamos que esas nimiedades erosionen vínculos valiosos. Priorizar lo esencial es aprender a distinguir. ¿Es más importante mi orgullo momentáneo o la relación a largo plazo? Marco Aurelio y la grandeza de lo esencial. Marco Aurelio dedicaba sus meditaciones a recordarse que era lo esencial, la virtud, la justicia, la templanza, la serenidad del alma. Todo lo demás, los elogios, las críticas, la fama, la riqueza, eran secundarios. Él sabía que el tiempo es breve y que desperdiciarlo en lo pequeño era traicionar la grandeza de la vida. Si un emperador, rodeado de problemas gigantescos, encontraba claridad en lo esencial, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros en nuestras batallas diarias? La disciplina de soltar. Priorizar lo esencial implica también soltar lo que no lo es. Dejar de reaccionar a cada provocación. Dejar de acumular rencores. Dejar de dar vueltas a lo irrelevante. No significa ser indiferente, significa ser sabio. Significa reconocer que tu energía es limitada y decidir invertirla en lo que realmente construye. Cada vez que eliges no entrar en una discusión inútil, cada vez que pasas por alto una ofensa pequeña, cada vez que te concentras en tu propósito en lugar de en la distracción, estás priorizando lo esencial. Y ese hábito te convierte poco a poco en dueño de tu vida. Ejercicio de claridad. Haz una lista mental de lo que hoy te preocupa. Ahora pregúntate, ¿cuáles de estas cosas importarán dentro de 5 años? ¿Cuáles son solo ruido pasajero? Seguramente descubrirás que más de la mitad de tus preocupaciones no tienen un peso real. Esa revelación, por sí sola, aligera el alma y te permite enfocar tu energía en lo que de verdad transforma tu vida. El regalo de la serenidad. Priorizar lo esencial no solo te da paz, también te da dirección. Cuando eliminas lo superfluo, lo que importa brilla con más fuerza. Descubres que tu tiempo, tu energía y tu atención son tesoros que no puedes malgastar. Y al cuidarlos, tu vida se vuelve más plena. La serenidad no consiste en tener una vida sin problemas, sino en tener la sabiduría de distinguir qué merece tu respuesta y qué no. Y esa sabiduría se entrena día a día, eligiendo lo esencial sobre lo trivial. Conclusión. Lo pequeño contra lo grande. La vida siempre te pondrá pruebas pequeñas disfrazadas de grandes. Te ofrecerá 1000 razones para enojarte, 1000 distracciones para perderte, 1000 ruidos para apartarte de lo importante. Tu tarea estoica es ver más allá de la apariencia y elegir lo que verdaderamente cuenta. Hoy, este es tu 10º paso en el camino estoico. Prioriza lo esencial. Pregúntate, ante cada provocación, ¿esto merecerá mi energía? Y si la respuesta es no, suéltalo, porque quien sabe distinguir lo esencial de lo accesorio ha conquistado una de las mayores victorias de la vida: vivir con el alma ligera, enfocada en lo que da sentido, libre de la tiranía de lo pequeño.